Buenos días, mis hermanos. Les saludamos en el amor del Señor y les damos la bienvenida a la escuela dominical, a los jóvenes, niños y adultos. Como es habitual, el segundo domingo de cada mes tienen la oportunidad los jóvenes. Buenos días, mis hermanos. Les recordamos que esta transmisión está llegando a ustedes a través de Facebook y YouTube. Y cualquier inconveniente que puedan tener con la transmisión, solamente tienen que volver a ingresar al link que se les envió por WhatsApp o cualquier medio que a ustedes se les haya compartido. También recalcar que esta es una reunión solemne y que debemos el máximo de respeto hacia nuestro Dios y que podamos alabarlo de una buena manera. Ahora vamos a pasar a la oración inicial que la tiene nuestro hermano y anciano Marcelo Donoso. Buenos días hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Estamos nuevamente iniciando un nuevo culto y les pido me acompañen en oración para buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Oh Padre Santo y Padre amado, en esta hora bendecimos y alabamos tu precioso nombre. Padre, queremos convocar tu nombre para que tú nos acompañes en esta sesión, en este culto que ha sido preparado con todo nuestro amor. Te pedimos una especial bendición para aquellos que trabajan y preparan esta reunión, que tú les bendigas, les cuides y les guíes por tus caminos. También, Padre, pedimos en oración por todos nuestros hermanos que están viendo esta sesión, que tú les cuides, les guíes, les apartes de todo mal. Y en especial pedimos por aquellos que están con aflicción, los que están con enfermedad, a aquellos que les falta el sustento, a todos aquellos que están sufriendo de alguna otra manera. Pedimos un especial cuidado para ellos, una bendición, que tú les guíes y la apartes de todo mal. También pedimos por la palabra que será entregada, una bendición también para nuestro pastor, que sea usado por tu mano y entregue la palabra que tú tienes dispuesta para nosotros. Todas estas cosas, Padre, las dejamos en tus manos y las pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga y seguimos con el culto. Nos vemos. Para continuar nuestro culto, solicitamos al grupo de alabanza que nos guíe con el himno inicial. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en su poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas.
Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahí en sus hogares, mi hermano, los invito a adorar a nuestro Dios y le pido al grupo de alabanza que nos dirija en la siguiente oración. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, nada temeremos, no nos moverán, Jesús estás aquí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, nada temeremos, no nos moverán, Jesús estás aquí. Lleva nuestras cargas, limpia nuestro mal, suya es la victoria, ha vencido ya, nada temeremos, no nos moverán, Jesús estás aquí. Viviré, no moriré, la vida eterna y su poder está en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, limpia nuestro mal, suya es la victoria, ha vencido ya, nada temeremos, no nos moverán, Jesús estás aquí. Viviré, no moriré, la vida eterna y su poder está en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, tu santo nombre exaltaré, tu luz llegó y salvo soy, solo en Jesús. Dios es con nosotros, quita las tinieblas, su reino establecido no será movido. En el nombre de Cristo huye el enemigo y yo lo cantaré, cantaré. Dios es con nosotros, quita las tinieblas, su reino establecido no será movido. En el nombre de Cristo huye el enemigo y yo lo cantaré, cantaré. Dios es con nosotros, quita las tinieblas, su reino establecido no será movido. En el nombre de Cristo huye el enemigo y yo lo cantaré, cantaré.
Continuando, mis hermanos, invitamos a todos los pequeños a la alegría de la casa, a que puedan prestar atención a la lección que se les va a compartir, y le pedimos a los padres que puedan motivar a sus hijos y que puedan estar con ellos, acompañarlos, para que puedan aprender también de la palabra de nuestro Señor. Hola amiguitos, quiero contarles una historia muy hermosa. Dios te hizo a ti, te hizo niño y te hizo niña, te hizo hombre y te hizo mujer. Y Él te ama y quiere que tú también le ames y le sirvas. Quiere que puedas vivir en su cielo hermoso. Quiere que vivas donde Él vive. Pero hay algo importante que debes saber. Dios es perfectamente santo y bueno. Y el lugar donde Él vive es perfectamente bueno. Te tengo una pregunta. ¿Tú eres perfectamente bueno? No, ¿cierto? Dios nos dice en su palabra que todos nosotros hemos desobedecido sus reglas. Hemos escogido ir por nuestro propio camino en lugar de obedecer a lo que Él nos dice. La Biblia en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir separados de Dios, apartados de Él. Escoger nuestro propio camino se llama pecado. Este corazón oscuro nos recuerda las cosas incorrectas que hemos hecho, dicho y pensado que a Dios no le agrada. Nuestros pecados son como la oscuridad que nos separan de Dios. Dios dice que ningún pecado puede entrar en su cielo hermoso. El pecado tiene que ser castigado. Este castigo es estar separados de Dios para siempre. La Biblia en Romanos 6:23a nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, separados de Dios para siempre. Pero espera, la Biblia también nos dice que Dios nos ama y Dios es todopoderoso. Seguramente hay una manera en que nos puede salvar de nuestros pecados. Sí, nuestro Dios maravilloso tiene un plan para nosotros, incluso antes de que nosotros hubiéramos nacido. Dios mandó a su propio Hijo perfecto, el Señor Jesucristo. Jesús vino del cielo a la tierra para morir
por todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Porque Él es el Hijo perfecto de Dios. Él pudo tomar el castigo por todos los pecados de la gente de este mundo. Él dejó que hombres malvados lo clavaran en una cruz de madera, así como esta que yo tengo aquí. Mientras que Él colgaba de esa cruz, Dios tomó tus pecados y mis pecados y los puso en Jesús. Puso toda nuestra maldad en Jesús. Cuando estaba a punto de morir, Jesús dijo en la cruz: consumado es, lo que significa todo se ha cumplido. Él había cumplido la obra que Dios le mandó a hacer. Jesús pagó por nuestros pecados. Amigos de Jesús lo sepultaron en una tumba, lo enterraron, pero después de 3 días, nuestro Dios Todopoderoso levantó a Jesús de los muertos. Jesús resucitó, volvió a vivir. Mucha gente vio a Jesús vivo antes de que Él volviera al cielo de donde vino. Jesús es nuestro Salvador vivo. Quiere perdonarte, quiere salvarte de tus pecados. Este es el plan de Dios. En la Biblia, en Juan 3:16, nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados y le pides que sea tu Señor y Salvador, puedes tener una vida limpia, así como este corazoncito. Dios perdonará todos tus pecados y Él te dará el regalo de la vida eterna. Esto significa que Jesús estará contigo para siempre. Vivirá en tu corazón por su Santo Espíritu. Y un día vivirás con Él en el cielo. Te hago una invitación. Si alguno de ustedes ha reconocido que ha pecado, arrepiéntase y pídale perdón a Dios en oración y con un corazón sincero. Y pídale que sea su Señor y su Salvador. ¿Tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador para que Él pueda limpiarte de tus pecados, para que tus pecados sean perdonados? Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y si alguno de ustedes ya ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y sabes que vas a ir al cielo, puedes darle gracias, ser agradecido y amarlo siempre. Y les tengo un desafío. Les desafío a que se puedan aprender este versículo. Juan 3:16 es muy hermoso y será de mucha bendición para sus vidas. Espero que se lo aprendan con la ayuda de nuestro Señor y también con la ayuda de sus papitos. Así que les desafío a que se lo puedan aprender. Nos vemos. Dios les bendiga. Alguien me preguntó si Cristo volverá y yo le respondí, en la Biblia escrito está, si Cristo volverá y su gran amor mostró, no soy yo quien se lo dice, en la Biblia escrito está, Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará. La tierra es de Jesús, el mar es de Jesús, el sol es de Jesús, la flor es de Jesús, la vida es de Jesús, el amor es de Jesús y al final de todo esto yo también soy de Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá
Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Damos gracias a Dios por su palabra y porque en ella también nos muestra que sin él nada somos. Animémonos uno con otro a poder buscar y a poder depender cada día de él. Damos pase también en este momento al grupo de alabanza para entonar y alabar su nombre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
hermosa alabanza de adoración, hermanos. Esperamos que cada uno la haya podido entonar en sus hogares. Para continuar, le damos la oportunidad a nuestro hermano Agustín Ginosi, quien nos tiene la lectura bíblica. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor y a continuación les leeré la lectura bíblica que se encuentra en Gálatas 1, del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, del cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a la parte más importante de la escuela dominical, que es el mensaje que nos tiene preparado nuestro pastor Miguel Mondaca. Y vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial para que podamos estar atentos, nuestros oídos, a la enseñanza que nos tiene preparada. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, por poder alabarte, exaltar tu nombre hasta este momento, Señor, esperando que sea de tu grado, mi Señor, porque lo hemos hecho con todo el corazón. Te pido, Padre, que tú seas guiando a tu Hijo, Señor, para que pueda, Señor, compartir lo que Él ha escudriñado, Señor, de la palabra, lo que tú le has mostrado, y que Él la pueda compartir con nosotros, que podamos también atesorarla en nuestros corazones, que podamos ponerla en práctica, Padre. No solamente que nos quedemos con oír, Señor, tu palabra, sino que la podamos compartir con aquellos que aún no conocen tu nombre. Te pido, Padre, y dejamos esto en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pastor, adelante. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué hubiese pasado si los enemigos, los opositores al apóstol Pablo hubiesen triunfado allá en Galacia o en Colosas o donde el apóstol iba compartiendo su palabra? ¿Qué hubiese pasado? Probablemente no estaríamos existiendo como iglesia de Cristo, porque somos gentiles. ¿Sabe que en la época del apóstol Pablo se suscitó una enorme controversia que obligó aún a los apóstoles a llamar a todos los creyentes allá en Jerusalén para dilucidar qué pasaba cuando una persona no judía recibía a Cristo? Esta misma disyuntiva que se dio en esa primera asamblea de los creyentes en Jerusalén se da en el día de hoy porque hay muchos creyentes que creen que la salvación no es solo por gracia, sino que también hay un esfuerzo personal. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de la provincia de Galacia, que hoy día correspondería a Turquía, cuando él lo hace, tiene que desmentir varias cosas que estaban caminando por ahí que rebajaban al apóstol Pablo. Como ya les dije, si esta oposición a Pablo hubiese triunfado, el cristianismo sería simplemente una secta dentro del judaísmo. Pero el Señor tenía otros planes y en sus planes estaba incluido tu nombre y el mío. Estábamos incluidos nosotros que no tenemos ascendencia judía y sin embargo fuimos amados por el Señor, por su gracia. En lugar de ser la religión de la gracia, como es ahora el cristianismo, hubiese sido, como ya dije, simplemente una secta más del judaísmo, como estaban en ese tiempo los esenios, los fariseos, los saduceos, etc.
pero solo por gracia de Dios el Evangelio triunfó. Dios usó a este varón que en el comienzo perseguía a la iglesia y lo usó para traer el Evangelio a los gentiles. Los maestros cristianos, judaizantes, judíos, cristianos, de aquel tiempo, no todos, pero sí algunos, habían convencido a los gálatas que Pablo les había enseñado un evangelio imperfecto, un evangelio de segunda clase, de segunda mano, y que Pablo no tenía autoridad apostólica, que simplemente era un hombre que fue comisionado por los otros apóstoles a cumplir un trabajo con los gentiles, y que el sello de la verdad no estaba en Pablo, sino que solamente en aquellos dirigentes, en aquellos apóstoles que estaban en Jerusalén. En realidad fue un ataque fuerte de los enemigos de Saulo de Tarso, de Pablo, al apostolado del apóstol Pablo. Y él tuvo que defender con argumentos y poner los puntos sobre las íes para ratificar el verdadero evangelio. En realidad, la carta a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, es una carta llena de doctrina y que enfrenta dos posiciones dentro del cristianismo diferentes. Por una parte, la ley, aquellos que creen que son cristianos, que reciben a Cristo, pero que además deben cumplir la ley, que además deben salvarse a sí mismos. Y por otro lado, lo que el apóstol aducía, enseñaba, es que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo era más que suficiente. Por fe en Él venía la salvación. Por gracia somos salvos y no por obras. Ese era el postulado del apóstol Pablo. Y él queda muy asombrado. Vamos a analizar esta carta a los Gálatas de a poco. En el día de hoy solamente examinaremos algunos versículos para aprender un poco y quizás sacar experiencia de la experiencia pasada del cristianismo para enfrentar la contingencia actual por la cual también cruza el cristianismo en el día de hoy. Muchos en la época de Pablo lo atacaban diciendo que Pablo no era apóstol. No era apóstol y tenían razones, algunas razones. Por ejemplo, que Pablo no era o no fue un seguidor de Jesús, que no conoció a Jesús, no siguió a Jesús desde un comienzo como los demás apóstoles. Era un apóstol diferente si es que era, así que ellos no lo aceptaban. Para ellos, para ser apóstol, tenía que haber sido un discípulo de Cristo y Pablo no lo fue. En eso tienen razón. Y segundo, pensaban ellos, había que haber sido testigo directo de la resurrección de Cristo, haber visto al Cristo resucitado inmediatamente después de su sacrificio, pasados los 3 días, y tendría que haber sido testigo de esa resurrección. Pablo no vivió ese momento. Y eso eran argumentos fuertes en ese tiempo para aquellos que no estaban seguros de la doctrina de la gracia, no estaban seguros que la salvación fue hecha una vez para siempre por Jesucristo el Señor. Cuidado que en el día de hoy hay algunos que andan con la misma idea, que piensan que la salvación depende de lo que Dios hace y luego de lo que yo hago, y eso es absolutamente falso y contrario al verdadero evangelio. Aunque debo reconocer que Pablo no conoció al Señor cuando él estuvo ejerciendo su ministerio, no estuvo presente cuando él resucitó de los muertos, y en eso podrían tener cierta razón los enemigos de Pablo, estos judíos cristianos que querían a toda costa que los gentiles cumplieran la ley. Pero
no podemos cargarle todos los dados a esa gente, porque en realidad algo de razón, como ya dije, tenían. Porque recuerda cuando Judas Iscariote, después que se da cuenta y reacciona lo que había pasado cuando él entregó a Jesús, cuando él reacciona, él va, devuelve las 30 monedas de plata a los sacerdotes, luego se ahorcó, probablemente se cortó la cuerda, cayó y murió de un golpe después también. Entonces, había que reemplazarlo. ¿Y cómo lo podrían reemplazar? Bueno, sabe que la iglesia tuvo esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? Tenían que hacer una elección. En Hechos aparece el modo en que los discípulos obraron y aparecen algunas de las cosas específicas que ellos consideraban importantes para un apóstol. Hechos capítulo 1, versículo 22, lo voy a leer, dice: es necesario pues, están hablando los discípulos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y entonces ellos eligieron un reemplazante para Judas, un apóstol. Después no escuchamos nunca más de ese apóstol, pero se eligió. El número 12 estaba ahí. Y la razón, o digamos, los requisitos que tenía que tener ese apóstol era que hubiese conocido y seguido todo el ministerio de Cristo y que hubiese sido testigo de su resurrección junto con los demás apóstoles. Uno de ellos podría ser testigo entonces con nosotros de la resurrección del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, como esto es una controversia, el apóstol Pablo defiende lo que él había recibido. Hace una apología, una defensa de sí mismo y del ministerio que Dios le había dado. Hermano, en el día de hoy nosotros tenemos que hacer defensa de la fe que hay en nosotros, con mansedumbre, pero tenemos que decir lo que nosotros y cómo vemos nosotros las cosas, porque hoy día el mundo está desbocado, cada uno va por su camino, todos se apartaron, desconocen la autoridad de Dios, desconocen la autoridad de la Biblia y nos miran casi con lástima como si fuésemos extraterrestres. En realidad lo somos en el sentido de que nuestro reino no está en este mundo, sino que allá arriba, con el Señor. En ese sentido, el Señor dice que aquí somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hermanos, pronto nos vamos a casa, muy pronto, por la gracia de Dios. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Defiende su fe, defiende su llamado, defiende su ministerio. Hermano, así debemos hacerlo igual nosotros. Defender nuestra fe, defender el ministerio, defender la palabra, defender nuestras creencias. Hermanos, han basureado el nombre de Cristo, han basureado al cristianismo, nos culpan de muchos males, somos los que nos oponemos a los grandes cambios sociales, por favor. Pero así nos ven. Y muchos cristianos siguen esa onda, siguen esas ideas, esas filosofías humanas, y se olvidan de la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba tan claro que quiso defender su ministerio. Y él le recordó a los Gálatas, porque ahí les escribe, porque los Gálatas habían sido muy influidos por estas ideas extrañas, les recuerda que su apostolado, su llamado, no tenía un origen humano. Él fue llamado igual que los demás apóstoles. ¿Recuerdan que le dijo el Señor a Mateo? Sígueme. Y él dejó el banco de los tributos y lo siguió. Y le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro dejó las redes y lo siguió. Lo mismo hizo Jesucristo con Pablo. Se llamaba Saulo. Le cambió el nombre. Bueno, se latinizó después. Pablo. Este hombre
enemigo del Evangelio, tuvo un encuentro personal con Jesucristo, al que él estaba persiguiendo. No se daba cuenta, él creía que perseguía a una gente malvada que estaba echando a perder el judaísmo. Y él creía estar defendiendo a Dios. Hoy día hay mucha gente que cree defender los intereses de Dios y en realidad está defendiendo los intereses del diablo. Pablo se dio cuenta, no por sí, sino por una revelación especial. Una luz le deslumbra cuando va camino a Damasco y cae a tierra y oye una voz que le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues. Qué tremendo tiene que haber sido ese golpe para Saulo. Saulo está seguro de ese encuentro personal con Cristo, y no solamente seguro del encuentro con Jesús, sino que seguro de la comisión que el Señor después le va a dar para servirle en lo que Dios tenía dispuesto para este hombre. Él, Saulo, dice que él fue llamado por Cristo y por Dios. Eso es lo que dice. Él insiste, además, en esta carta, en que él no está predicando un mensaje de segunda mano. Él no lo recibió de otra persona, lo aclara: no lo recibí. Yo estoy predicando, dice el apóstol Pablo, el mensaje que he recibido directamente de Cristo y de Dios. Lo tuvimos en la lectura bíblica, Gálatas 1, del 1 al 5. Examinemos el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué comenzó de esta manera? ¿Sabe? Pablo estaba un poquito enojado y tenía una santa ira, un poco. Y el Espíritu Santo aprovecha también esa emoción para que quede plasmada en la palabra la urgencia que tiene el Señor en que se defina bien cómo es la salvación. ¿Es por guardar la ley? ¿Es por las obras? ¿O es por la gracia que Dios nos da a través de Cristo? Uno no puede tener las dos posiciones como tenían los judaizantes. Creían que se podía ser cristiano y judío. Y se olvidaban que para los judíos el trato de Dios es uno, para la iglesia es otro. Ellos no lo entendían así. Pablo lo reveló porque Dios se lo entregó a él. Oiga, no olvidemos que el apóstol Pablo entró así como extrañamente al servicio del Señor. Usted, si ha leído alguna vez Hechos capítulo 9, donde está toda esta historia del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9 se nos muestra que cuando Saulo queda ciego, después de esta luz que lo deslumbra, y entra como un ciego a Damasco, y queda en su lecho, el lugar donde él iba a estar, cuando Dios se le manifiesta a un discípulo, a un cristiano que vivía en Damasco, llamado Ananías. No es el mismo de Ananías y Zafira, por si acaso, este era otro. Y este hombre recibe el encargo del Señor, que le habla y le dice: mira, anda y entra a esta casa, y ahí hay un hombre que ora, y que él ve en visión a un hombre que viene y le pone las manos y él sana. Y cuando Ananías se entera que ese hombre es Saulo de Tarso, dice: no, Señor, pero tú no sabes lo que ha hecho él. Tú no sabes cómo ha perseguido a la iglesia. Hay muchos que han sufrido por causa de este hombre. ¿Y tú quieres que yo vaya y le devuelva la vista? No, yo... Y el Señor le responde a Ananías: hermano, el Señor no tiene por qué decirnos a nosotros cuáles son las cosas que Él tiene en su potestad. Hermano, por eso un siervo es alguien que obedece, es alguien que tiene que hacer lo que Dios quiere que se haga. No hay que argumentarle a Dios, pero en esta ocasión el Señor le dio razones.
Y estas razones fueron muy valiosas porque quedaron escritas en la Biblia de tal forma que en el día de hoy nosotros podemos entender el por qué el apóstol Pablo sí es un legítimo apóstol. Porque esto quedó. Fíjese cómo lo pone Hechos capítulo 9, versículo 15. Voy a leer un par de versículos aquí. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué curioso. Le está encargando a este hombre que vaya nomás, porque ese que él estaba receloso de recibir como un hermano cristiano, ese iba a sufrir tal cambio que Dios lo iba a usar para llevar el evangelio a los gentiles, cosa que pasó. Y no solamente a los gentiles, que iba a llevar el evangelio a reyes, cosa que pasó. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Aún el César y la familia de César y gente del pretorio romano escucharon el mensaje que Pablo entregó, aún estando preso en Roma. De reyes y de los hijos de Israel. Ojo, porque esto no se le dijo a los discípulos, no se lo dijo a los demás apóstoles. Los apóstoles se quedaron con un ministerio a los judíos, pero a Pablo se le da un ministerio especial a los gentiles, los reyes o gobernantes y los judíos. O sea, ¿quién tenía una encomienda más alta, más completa, más general? El apóstol Pablo, por sobre los demás discípulos. Ahora bien, el evangelio que Pablo predicaba y que se ponía en duda porque sería de segunda clase, él lo había recibido directamente de Dios. Fíjese cómo lo pone el apóstol Pablo. Nosotros lo recordamos cada vez que tenemos Santa Cena. El apóstol Pablo, ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, él dice, porque yo recibí del Señor, no de Pedro, no de Juan, no de Jacob, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo. ¿Recuerda? Está ahí. ¿De dónde lo recibiste, Pablo? No de hombre. No de hombre, lo recibió de Dios directamente. Él no estuvo en la Santa Cena. Sin embargo, aquí está, enseñando sobre la Santa Cena, diciendo que él lo había recibido. ¿De quién? De Dios. Como vemos, el evangelio de Pablo era un evangelio que estaba totalmente de acuerdo con la fe que se había comunicado a toda la iglesia. Saulo no venía con algo nuevo. Él venía con el simple evangelio de Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Punto. El que no tiene al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así de simple. Es o tienes a Cristo o no lo tienes. O es por lo que Cristo hizo o por lo que tú haces. Es por la gracia de Cristo o por tu ley, por las obras. Y ya sabe, no puede nadie ser salvo por las obras. Gálatas capítulo 2, en el versículo 6 en adelante, sigue defendiendo en cada capítulo, él va poniendo algo acerca de por qué él tenía que ser recibido con la autoridad de un apóstol y creer lo que él estaba enseñando. Y se pone al lado de los discípulos y él no se achica. ¿Ha leído usted Gálatas 2? Bueno, lo vamos a leer más adelante en algún otro mensaje. El versículo 6 en adelante dice, pero de los que tenían reputación de ser algo. Está hablando de los apóstoles. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación o los de reputación, refiriéndose a los apóstoles, nada nuevo me comunicaron, nada nuevo. Antes,
Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, a Pedro se le entrega un ministerio para llevar el evangelio a los judíos, la circuncisión, a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y eso es muy coherente con nuestra fe. Sigue diciendo Pablo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, para el apostolado a los gentiles. Así de simple, Pablo lo pone con todas sus letras. Y termina en el versículo 9 y 10 diciendo, y reconociendo quiénes, estos de renombre, estos que estaban en el comienzo, estos grandes apóstoles, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Para poder entender un poquito más, vamos a tener que meternos en la historia. Veamos un poquito de historia. ¿Qué es esto de los judaizantes? Bueno, algunos cristianos judíos creían que el cristianismo era solo para los judíos. Creían que las promesas y los dones de Dios eran solo para los judíos, nunca para los gentiles, nunca. Estos judíos de aquel tiempo tenían algunos dichos especiales para que usted entienda la cultura de ese tiempo. ¿Y por qué reaccionaron así algunos judíos? Esto es lo que la historia nos muestra que circulaba dentro de las cosas que decían los judíos de aquel tiempo en cuanto a los gentiles. No voy a poner las más feas, voy a poner algunas nomás. Algunos judíos de aquel tiempo decían, aplasta las serpientes, mata a los mejores gentiles. ¡Wow! Ese era un dicho judío, así como quien dice, dime con quién andas. Bueno, así ellos tenían sus dichos. Aplasta a las serpientes. ¿Quién eran las serpientes? Los gentiles. Mata a los mejores gentiles. Así morirá la serpiente. Así lo decían. Haciendo referencia a lo que Dios le había dicho a Eva, que iba a aplastar, el Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, había una ley en la tradición judía que establecía, por ejemplo, que era ilegal ayudar a una madre gentil en el momento del parto. Si usted era judío y había una mujer que necesitaba ayuda porque estaba en el parto, o usted era una mujer judía, usted no podía ayudarlo. ¿Por qué? Porque eso sería contribuir a que hubiera otro gentil en el mundo. Hasta ese punto llegaba el odio y la diferencia de un pueblo que estaba sojuzgado por los gentiles. Israel ya había sufrido bastante por los gentiles. Sufrió de los griegos con Antíoco Epifanes. Sufrió de los romanos y estaba sufriendo la hegemonía de Roma en esos momentos. Y ellos tenían la esperanza de que viniera un Mesías a sacar a los romanos de ahí. Por eso rechazaron a Cristo, porque se dieron cuenta que eso no era lo que iba a hacer Jesús. Y se olvidaron, o sea, no vieron que Jesús primero tenía que venir como cordero, luego vendrá como león. Primero venía montado en un burrito, luego entrará montado en un caballo blanco descendiendo del cielo. Hermano, ellos no lo vieron. Pero los judíos de ese tiempo tenían estas cosas en el corazón. Este tipo de judíos que se habían hecho cristianos, veían a Pablo llevar el evangelio a los gentiles, a los despreciados gentiles. Y eso no le gustaba para nada y los llenaba de furia contra el apóstol Pablo, porque estaba echando las perlas delante de los cerdos, porque así consideraban a los gentiles.
Pero se les olvidaba a estos que el Señor Jesucristo le había dicho antes de ir al cielo, le había dicho a la iglesia, le había dicho a todos estos cristianos judíos, porque eran todos judíos al comienzo, a estos cristianos judíos les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces, ¿cuándo? ¿Por qué se oponían? Hermanos, por la estrechez de mente, la estrechez de visión. Hermanos queridos, el evangelio no es para los blancos, no es solo para los negros o los amarillos, es para todas las razas. El evangelio es para todas las culturas, el evangelio es para todas las nacionalidades, el evangelio es para todos los que tienen otras creencias. El Señor nos mandó a llegar allá. Hoy día, hermano, en algunos lugares se prohíbe hablar del evangelio. Hay pena de muerte en algunas partes si te pillan con una Biblia. Antes era peor en algunos países comunistas. Ahora algo se ha relajado eso en algunos lugares. Ahora, hermanos queridos, las implicancias que tenía todo esto para los legalistas judíos, había una salida. Y por eso fueron a convencer a los de Galacia, a los Gálatas, los fueron a convencer de que tenían que aceptar, sí, la verdad del evangelio, pero además tenían que hacerse judíos. Usted no puede, eso decían ellos, usted no puede ser cristiano sin hacerse judío. Usted no puede ser cristiano sin cumplir la ley. Usted no puede ser cristiano si no se circuncida. Usted no puede ser cristiano si no guarda el sábado. Usted no puede ser cristiano si no guarda la ley de Moisés. Hermano, si había que guardar todo eso, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? Si la salvación consistía simplemente en guardar la ley. Hermanos queridos, este era el problema que creaba esta gente a estas iglesias nacientes, fundadas por el apóstol Pablo, en la roca que es Cristo, en la fe de Jesucristo. Entonces, ¿qué significaba esto? Si un cristiano tenía que hacerse judío, significaba que tenía que circuncidarse. Un cristiano circuncidado. ¿Sabe? El apóstol Pablo, en otra de las cartas también polémicas, porque también es apologética del apóstol Pablo defendiendo la fe, Colosenses capítulo 2, por ejemplo, versículo 9 en adelante. Por favor, ponga atención, porque esto es algo importante también para nosotros, para lo que tú crees y lo que tú comunicas, para la misma confusión que a veces hay en la mente de algunos cristianos que se sienten culpables por no guardar la ley. Hermano, nadie puede guardar la ley, nadie. Así lo puso el apóstol Pablo. Esto de la circuncisión en Colosenses 2, dice, versículo 9, porque en él habita, hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Comienza con esta parte eso, que Cristo es plenamente Dios. Eso es lo que está diciendo. Y luego agrega en el 10, y vosotros, ahora está hablando de la iglesia, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Se escuchó bien? En Cristo, cuando a Cristo lo circuncidaron a los 8 días de nacido, cuando a Cristo lo circuncidaron, tú, estando en Cristo, fuiste circuncidado. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Con circuncisión no hecha a mano. Esto es algo de la fe. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando a él lo circuncidaron. Todos nosotros que estábamos en el plan de Dios, fuimos circuncidados. Es algo asombroso. Versículo 12. Sepultados con él, hablando de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. Así fue. Eso es lo que Dios hizo. La vida de Cristo, hermano, no es importante solo en la última semana. Desde su encarnación y aún antes es importante, porque en el Antiguo Testamento tenemos narraciones del Cristo preencarnado. Apariciones. Se llaman cristofanías. Pero, hermanos amados, volviendo a esto de la ley o la gracia, volviendo a este tema, no hay por qué hacer que un cristiano se circuncide porque ya fue circuncidado. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue circuncidado. Es lo que está diciendo. Yo lo invito a que estudie esto más profundamente. Esto contradice todo legalismo, contradice todo esto que esta gente estaba tratando de que la iglesia de Galacia, una iglesia a los gentiles, se hiciera judía. Hermano, nadie nos pide ser judíos. Nadie. Todavía en el día de hoy hay algunos creyentes que como que se emocionan. A mí me gusta el hebreo, a mí me gusta el idioma hebreo, me gusta a veces hasta bendecir en hebreo, me aprendí esas cosas. Y no lo encuentro nada de malo. Me gusta de vez en cuando decir Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu. Me gusta. Bendito eres tú, oh Jehová, Señor nuestro. Pero eso no implica que yo esté guardando la ley. Eso no implica que yo obligue a alguien a guardar la ley. Hermano, simplemente es mi admiración por el Dios nuestro y por mi Salvador, que era judío. Hermanos amados, cuidado con extremar las cosas. Yo no tengo por qué ponerme una kipá, no tengo por qué ponerme alguna otra cosa que muestre que soy un judío, porque no lo soy. Soy cristiano. Y en Cristo no hay judío ni griego, señores. En Cristo no hay hombre ni mujer. En Cristo no hay esclavo ni libre. En Cristo somos uno en Él. Esa es la gracia de la iglesia. Usted puede elegir la ley, si usted quiere. Eso no te salva. De hecho, el apóstol Pablo recomienda confiar solamente en Jesucristo. Solamente en Él. Ahora, no solamente tenía que circuncidarse, según estos judaizantes, sino que también tenían que cumplir toda la ley mosaica. ¿Cumplir la ley? Otra vez, el apóstol Pablo, pero ahora en otro libro. Ya no es en Colosenses, no es en Gálatas, sino que es en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 1, del 1 al 6, pero voy a leer el 6 solamente. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿A quién le está hablando? A gentiles, los de Roma. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley no es el pacto nuevo. El pacto nuevo no es en la sangre de los corderos, no es en los sacrificios que se ofrecían a Dios por los pecados que cometía el pueblo. El Nuevo Testamento, la gracia del Señor, está basada en el sacrificio de uno solo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En eso solamente, por gracia al Señor y del Señor, descansamos en esta verdad. Hermanos, tenía que ganarse la salvación entonces por sus propios méritos. Eso es lo que decían los judaizantes. Cristo hizo una parte, ahora usted tiene que hacer todo lo demás. Cristo hizo esto, ahora usted siga adelante. Hermanos queridos, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El judío se presentaría a Dios diciéndole, mira, oh Señor,
Aquí está mi circuncisión, aquí están mis obras, cómo cumplo la ley. Dame la salvación porque me la merezco. Pablo jamás diría eso. De hecho, dice otra cosa muy distinta. Pablo dice, no me gloriaré jamás, oh Dios mío, de todo aquello que un día cumplí. Mi gloria era una cosa vacía. Ahora confío tan solo en Cristo y su sangre que Él derramó por mí. ¿Usted no cree que dijo eso? Mira Filipenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que este hombre está diciendo. ¿Cuál es entonces el lugar de la ley? Si la ley nos salva. Bueno, la ley tiene un propósito santo en el plan de Dios. Primero, la ley muestra lo que es el pecado. Nosotros no sabríamos qué cosa está bien y está mal si no hubiera una ley que dijese eso no se hace. Nadie podría quebrantar lo que nunca se escribió. Nunca, si no sabemos la voluntad de Dios, entonces no estamos quebrantando ninguna ley. No sabríamos lo que es el pecado. Y en segundo lugar, la ley realmente conduce a una persona a la gracia de Dios. Cuando uno ve que es imposible cumplir la ley, cuando uno ve que las exigencias de Dios son superiores a cualquier expectativa que uno pueda tener, entonces uno tiene que buscar ¿qué hago? Y se convence de que es un pecador, que no hay caso y que necesita a Dios. En este caso, hermano querido, nos lleva a la gracia de Cristo, a aceptar lo que Él hizo a favor nuestro. El problema con la ley es que, como somos pecadores, no la podemos cumplir perfectamente nunca. La ley nos convence de nuestra propia insuficiencia y, por último, nos impulsa a admitir que lo único que nos puede salvar es la gracia de Dios. En otras palabras, la ley es una etapa esencial en el camino de la gracia. El gran tema de Pablo en esta carta es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo por su sola gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo es tan firme en su creencia? Bueno, Pablo estaba seguro de que Dios le había hablado. Ese era su testimonio personal, estaba claro, estaba seguro de su conversión, estaba seguro de su salvación. ¿Y tu hermano? ¿Y usted, hermano? ¿Está seguro de su salvación? ¿Usted duda? ¿Usted cree que si se portó mal o cayó en pecado ya perdió su salvación? Cuando hemos pecado porque pecamos, debemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Él hace. Hermano, recuerde, Primera de Juan, capítulo 5, 13. ¿Estás seguro de tu salvación? Mira, el apóstol Juan, ya viejito, escribe en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera cosa entonces, no lo olvides, esto, la palabra de Dios, y Juan lo está diciendo con todas sus letras, a ti que crees en Cristo, tú que crees en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo el Señor, se escribe esto para que sepas. No para que dudes, para que sepas, eso es certeza, para que sepas que tienes vida eterna. Usted cree en Cristo, usted cree que Él murió por tus pecados, tú crees que Él derramó su sangre para liberarte del pecado, para darte la vida eterna. Si usted cree eso, Dios quiere que sepas
que tiene vida eterna. No que la vas a tener, ahora la tienes, ya. Tú no vas a tener vida eterna, la tienes ahora. La tienes ahora. Cierto que el cuerpo va a morir, cierto que vamos a morir, cierto que esto va a deshacerse, pero tenemos eternidad en nosotros con Él. Y algún día será demostrado absolutamente. Y el Señor quiere, no que dudemos. Hay algunas personas que me dicen, pero ¿quién puede saber que tiene vida eterna? ¿Usted que se cree muy bueno? Yo no me creo bueno. Los cristianos no se creen buenos. Pablo no se creía bueno. Si no me cree, lea Romanos 7. No se creía bueno. Él veía que había pecado en él, pero él también veía lo que Cristo hizo por él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No eres tú quien te quita el pecado, es Él el que lo hace. Y ese es el cristianismo. Ese es el Evangelio. De hecho, estas son las cosas más simples que hay. Pablo estaba seguro de su salvación, pero no solamente estaba seguro de su salvación, también estaba seguro de que su misión, lo que tenía que hacer, le fue dada por Dios. Él sabía que no era apóstol porque él dijo, voy a ser apóstol. No, él era uno llamado por Dios a servirlo como corresponde. Todos los esfuerzos que se le exigían eran para Pablo, privilegios que Dios le concedía a él. ¿Y usted, mi hermano, está seguro? No solo de tu salvación, sino que estás seguro de que lo que estás haciendo por Dios es lo que Dios te pide. ¿Estás tratando de agradar a Dios en la carne? Dios no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Él quiere que descanses. Esta es la salvación, esta es la vida eterna, que creamos en el testimonio de Jesucristo. Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor dice que si alguno lo tiene, a Él tiene la vida. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted como cristiano no puede estar dudando nunca más. ¿Soy salvo o no soy salvo? Déjate de broma. ¿Cristo murió por ti o no murió? Dios no juega. Dios hace las cosas en serio. Si te llamó, te llamó. No dudes. Confía. No en tus obras. No en tu ley, no en la ley, aunque la ley es perfecta y buena, pero es incumplible para los hombres. Confía en lo que Cristo hizo. Él cumplió toda la ley y en Él, como dijo Pablo en Colosenses, estamos completos. Para terminar, Dios dio la ley mosaica al pueblo de Israel para hacer una diferencia entre las otras naciones y los suyos. Dios dio la ley para definir lo que es justo, lo que es bueno, y para definir qué cosa es pecado. No hay manera, no hay forma de que una persona pueda cumplir la ley perfectamente. Usted puede leer esto en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Esa es una razón para que Dios revele la ley. ¿Para qué Dios muestra su ley? ¿Para qué nos dio la ley? Para que sepamos que los preceptos de Dios, las exigencias de Dios están más allá de nosotros. Que necesitamos a alguien que nos salve. Y ese alguien es Jesucristo el Señor. El Señor nos muestra la ley para mostrarnos que somos pecadores y que nuestro esfuerzo no nos sirve. Necesitamos a alguien que nos salve. ¿Recuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera de salvación es creer en el sacrificio perfecto, único, de Cristo Jesús a favor nuestro.
Dice la Biblia, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice el versículo 28 de Romanos 3, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Y usted, en quién confía para salvar tu alma, que es preciosa a los ojos de Dios? ¿En qué estás confiando? ¿En tus obras? ¿En qué estás confiando? ¿En tu justicia? ¿En qué estás confiando? ¿En tus tradiciones religiosas? ¿En qué estás confiando? Pon tu confianza, no en la ley, no en las obras, no en las tradiciones. Pablo confiaba en esas cosas antes. Él dijo que él era judío de judíos, hebreo de hebreos. Era benjamita, era fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, era un tremendo hombre, muy preparado y seguidor de la ley. Y eso no le alcanzó para salvación hasta que conoció a Cristo. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Si usted es creyente, espero que agradezca a Dios, porque tu salvación no depende de lo que tú haces, sino que depende de lo que Jesucristo hizo por ti e hizo por mí. Ahora, si no has confiado tu salvación en la fe, en la obra completa de Cristo en la cruz, si usted no lo ha hecho, yo lo invito a examinar todo lo que hemos oído en este mensaje y espero que llegues a conocer a Jesucristo como tu Salvador. Él es el único ser humano que cumplió la ley y la cumplió por ti y por mí. Creer en Cristo es creer en todo eso. Él es el único que puede salvar. Su nombre es Jesús. Significa Salvador. Vamos a orar. Padre amado, bendice al que ya te conoce. Bendícele, Señor, con seguridad en su vida, que confíe solamente en la salvación por gracia que viene de Cristo. Bendice, Señor, tu iglesia. Y también te ruego, Señor, que traigas a ti al que ha escuchado esta palabra y que todavía no ha entregado su vida a ti. Señor, que desde ahora te empiece a conocer y que llegues tú a ser el Salvador de su alma también. Padre, esta no es obra de palabras de hombre, es obra de tu Espíritu Santo que convence. En tus manos lo dejo. El que tiene oídos para oír, Señor, que oiga. Señor, abre el entendimiento del que escucha y que muchos te reciban, te acepten, te obedezcan y salven sus almas, confiando en que el Salvador es Jesucristo y no ellos mismos. Padre, gracias, porque un día esta misma palabra nos llevó a los pies de Jesús. Bendito sea el momento en que Cristo se convirtió en nuestro Señor y Salvador. A Él le damos la honra y la gloria y a Él lo esperamos, porque Él prometió volver. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias. Damos las gracias a Dios por su palabra y por la bendición de poder escudriñarla y aprender de ella. Para continuar, tenemos el tiempo de los avisos y de la programación de esta semana. Invito a nuestro hermano y anciano Jacob Chihuaycura. Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Vamos a pasar a los avisos.
Comenzamos el día miércoles con la reunión de la sociedad femenina. Ellos se reúnen a las 3 de la tarde. Esto lo hacen por vía Zoom. Están todas cordialmente invitadas. También el mismo día miércoles, como iglesias, tenemos nuestra reunión de oración a las 20 horas, 8 de la tarde, también vía Zoom. Y invitamos a los hermanos, ¿cierto?, de nuestra iglesia, los avellanos, que también puedan participar. Es un tiempo hermoso en el cual también todos nos reunimos y nos apoyamos, ¿cierto?, en oración, dejando todas nuestras cargas en Cristo. El viernes nuestros hermanos diáconos comparten los devocionales junto a los hermanos que participan en la clase de líderes. Esto lo hacen vía YouTube. A las 5 de la tarde se está compartiendo estos devocionales los días viernes. Pasamos al domingo. Domingo tenemos nuestro culto dominical. Esto se comparte vía Facebook, vía YouTube a las 11 de la mañana. Recordarles, amados hermanos, que debemos estar orando los unos por los otros y también por nuestros hermanos que están padeciendo necesidad. Si usted puede, hermano, participar y puede, no solo en la oración, sino que también puede aportar y ayudar a aquellos hermanos, también hágalo, mi hermano, va a ser de bendición. Recordarles también finalmente que debemos ser fieles en nuestros diezmos y en nuestra ofrenda. Es un privilegio el participar en esto para con nuestro Dios. Esos serían los avisos, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. La palabra de Dios en Salmos 103, 15 al 17 dice: El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerás más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Invitamos al grupo de alabanza a que nos pueda guiar en la adoración final, y los invito a ustedes, hermanos, a que puedan meditar en la letra de esta alabanza y que puedan entonarlas también en sus hogares. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es.
fuerzas falten y llegue el tiempo de ir hacia ti. Mi alma te adorará en tu presencia. Te alabaré por la eternidad. Bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantaré su nombre bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantaré su nombre Bueno, hermanos, para finalizar, dejamos a nuestro pastor Miguel Mondaca que nos despida con la oración final. Vamos a buscar la bendición del Señor. Amado, amada, que el Señor te bendiga y te guarde. Que alce el Señor Dios su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Bendito seas en tu padre y en tu madre. Bendito seas en tu hijo y en tu hija. Bendito seas en los hijos de tus hijos. Bendito seas en todas tus generaciones. Bendito en tu trigo, en tu agua, en tu harina, en tu aceite, en tu sal. Bendito en tu pan. Bendito cuando te levantas, bendito cuando te acuestas, bendito cuando comienzas, bendito cuando terminas, bendito en tu trabajo, bendito en tu descanso, bendito en tus caminos. Que en su gracia el Señor te libre a ti y a tu casa de enfermedades, epidemias, tragedias, accidentes, incendios, terremotos, inundaciones. Que el Señor en su gracia te libre a ti y a tu casa de la maldad de los hombres, y seas librado del que mata, del que hiere, el que roba, el que defrauda, el que abusa, el que busca ventaja sobre ti. Que en su gracia el Señor te libre aún de tus propias equivocaciones, que te libre de enemigos ocultos, que te libre del que odia, que te libre del conjuro, el hechizo y la maldición. Que el Señor use tu vida para glorificar su nombre. Que el Señor sea generoso y te provea para todas tus necesidades. Y que tú aprendas también a ser generoso con el prójimo necesitado y con la obra del Señor. Que el Señor te use para alcanzar al que se pierde con palabra que salve. Que el Señor te use para edificar, levantar, animar a tu hermano. Que se cumpla todo propósito santo de Dios en tu vida. Que seas instrumento para bien y que donde vayas esté la bendición del Señor. Y que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean ahora y siempre contigo. En el nombre de Jesucristo el Salvador que vuelve, que así sea. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos culminando la escuela dominical y le damos las gracias a Dios por la bendición de poder alabar y exaltar su nombre y escuchar también su palabra. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder dirigir y por dirigir junto a mi esposo.
y poder ser parte también de la escuela dominical. Así, mis hermanos, estamos agradecidos y contentos también por su participación y los dejamos invitados para el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal y les instamos a que puedan invitar a sus familiares, a sus conocidos, para que puedan participar también de una reunión de escuela dominical. Esperamos en Dios que tengan una bendecida semana, que puedan aferrarse cada día a nuestro Señor. Para finalizar, le pedimos al grupo de alabanza que nos dirija en el coro final. Bendiciones, mis hermanos. El Señor